pleno ordinario convocado para el 20 de julio. Señora secretaria. El primer punto es aprobación borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio de 2010. ¿Hay alguna rectificación? Pues aprobada por mayoría con la abstención de don Javier Salgara, que no asistió a esta sesión. El segundo punto es la cuenta de decretos de alcaldía. Se dio cuenta de los decretos dictados por la alcaldía durante el mes de junio. El 353, por el que se convoca sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local el día 2 de junio. 254, por el que se aprueba expediente de modificación presupuestaria el número 16-2010 mediante transferencia de crédito. Decretos 355 a 369, a 370, por el que se conceden licencias urbanísticas. Decreto número 371, por el que se declara un expediente de ruina inminente en calle Mequinenza. Decreto 372, por el que se contrata una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio. Número 373, por el que se aprueba inicialmente el proyecto de urbanización de la manzana M1 situada en la avenida Maella, promovido por la cooperativa ganadera. 374 a 376, por el que se inician expedientes de órdenes de ejecución. 377 y 378, por el que se remiten expedientes a los juzgados de lo contencioso administrativo y se inician las acciones judiciales pertinentes. 379 a 391, por el que se conceden licencias urbanísticas. 392, por el que se nombra al oficial mayor secretario del procedimiento disciplinario iniciado. Decreto 393, por el que se contrata un oficial primera electricista por interinidad. 393 bis, porque hubo un error en la numeración, por el que se concede una prórroga solicitada en una licencia de obras. 394, por el que se aprueba una orden de ejecución al número 14-2010. 395, 96 y 97, por el que se remiten expedientes al juzgado del contencioso y se inician las correspondientes acciones. 398, por el que se convoca Junta de Gobierno Local el día 16 de junio. 399, por el que se aprueba el expediente de modificación presupuestaria el número 19-2010 mediante transferencia de crédito. Número 400, por el que se convocan monitoras de tiempo, por el que se contratan monitoras de tiempo libre con destino a colonias urbanas de verano, ludoteca. Decreto 401, por el que se convoca sesión ordinaria del Pleno el día 22 de junio. 402 y 403 se conceden licencias urbanísticas. 404 se remite expediente al juzgado de lo contencioso y se inician acciones. 405, por el que se aprueba rectificación de un error material en la numeración de un decreto. 406 a 413 se conceden licencias urbanísticas. 414 se inicia un expediente contradictorio de declaración de ruina ordinaria. Y 415 se declara ruina ordinaria a un edificio situado en calle Mártires. 416 a 419 se conceden licencias de obras. 420 se nombra al oficial mayor secretario de un expediente disciplinario. 421 se ordena una visita de inspección al arquitecto municipal. 422 se asumen alegaciones en relación con un estudio de impacto ambiental. 423 se nombran agentes de la policía local con efectos a partir del día 18 de junio. 424 se solicita subvención con destino a eliminación de barreras en el Teatro Goya. 425 se contratan asistentes de ayuda a domicilio. 426 se reduce la jornada de una trabajadora por razones de guarda legal de hijos menores. 427 a 450 se conceden licencias urbanísticas y 451 y 452 se trasladan actos de apertura de proposiciones de mesas de contratación por asistencia de miembros de la mesa de contratación. Muchas gracias. ¿Desean intervenir? Entidad. Tienes la palabra. Sí, me gustaría una aclaración sobre el decreto 404 y 405 con el tema del contencioso administrativo contra el ayuntamiento por la empresa Mala Vida, amigos del TVO. 404 y 405. Sí, de 2010. Nos explicará cuál es esa, por qué nos acusan o por qué nos llaman al contencioso o qué es lo que pasa con eso. ¿Lee el decreto o le contesta el informo o qué le informo? El decreto, yo digo solamente el resumen. Sí, es un tema de ferias. Es una feria del cómic.
compensación. Sí, es una factura porque... Sí. Sistema de feria del cómic. La suspensión de la feria del cómic, entonces reclaman una factura por un encargo que no le había hecho ni el ayuntamiento ni la institución ferial. Luego también tengo otro decreto que me gustaría que me aclarara en este caso, porque es un decreto de la alcaldía, el 922-2010, pienso que la alcaldesa tendrá que explicar. ¿Qué número? 422 Perdón, 400. 22 del 2010, que es la fecha del 21 de junio de 2010. El decreto de la alcaldesa, pues los decretos son de la Pues digo, alcaldesa. si me pueden informar, ¿no? Aquí, aparte de que se hace la motivación del decreto, diciendo que la declaración radical constituía prueba inequívoca de la existencia de una edificación de actividad no autorizada, se refiere a la herradura de Caspe SL. Y luego la resolución del decreto, lo que solicita en este caso con el decreto es, en relación con el informe emitido por el señor arquitecto municipal a la alegación número 5, se aporte estudio de impacto ambiental para determinar el impacto ambiental y viabilidad de las instalaciones desde la perspectiva de la afección al medio natural, uniéndose al presente expediente el resultado de las pruebas practicadas en el expediente sancionador por infracción urbanística 6 de 2010. Entonces la pregunta que es ¿qué se busca con este decreto? Paralizar el expediente sancionador urbanístico, paralizar el tema del juzgado, podemos decir, de la Fiscalía, de la audiencia provincial de la que se presentó por parte de este ayuntamiento o por el concejal de urbanismo, demanda interpuesta para que se hagan los hechos, o simplemente se pretende, al decir que se pide un impacto medioambiental, sabiendo que hay un informe de tesorería junto con cuando se presentó el expediente urbanístico, diciendo que medioambientalmente hablando era una falta gravísima y que la sanción era de 250.000 a 2,5 millones de euros con la consiguiente paralización de la actividad, cosa que en este caso no hay actividad porque se dice en el preámbulo del decreto. Ya digo, o se le intenta simplemente echar la culpa al medio ambiente cuando diga que no es un tema medioambiental y la culpa tiene el medio ambiente, o qué es lo que se pretende con este decreto. Esa es la pregunta, o me gustaría que me aclararan. Pues esta alcaldesa no pretende más que seguir el expediente que marcan los técnicos y que cumplir un decreto que sigue un procedimiento legal que corresponde. No puedo decirle más. No sé decirle. Me da la palabra, por favor. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Este concejal, que es el concejal hasta hoy delegado de urbanismo, no tiene ni noción de este decreto, o sea, para que lo sepa toda la corporación y el resto de los ciudadanos. Se han sido informado ni se le ha notificado absolutamente nada. Es más, está dictado el mismo día que tenía una intervención quirúrgica en Zaragoza, de la que estaba convaleciente 12 días. Pero sí que les voy a decir algo para que quede constancia, es decir, marear a perdiz no sirve para nada. Resolver es nuestra obligación como ciudadanos, que nos ha concedido una parte de la población el poder estar aquí. Y sobre el tema este que comenta usted, le voy a explicar. En el tema de la herradura, del paraje de la herradura, he solicitado también que intervenga la policía local y hasta ahora no ha intervenido. Porque hay una serie de actuaciones, pero voy a enumerar lo que ocurre ahí. Se han efectuado diversas actuaciones en el citado paraje, bien sean de carácter clandestino o bien al amparo de actuaciones administrativas claramente contrarias al ordenamiento jurídico y con grosera burla del procedimiento administrativo. Por un lado, la compañía mercantil La Herradura de Caspe SL ha efectuado movimientos de tierras, zanjas, colocación de mangueras para riego, construido casetas, colocación de bombas de aspersión, extracciones de áridos y plantación de árboles frutales, en suelo especialmente protegido y sin ningún tipo de licencia de obras o ambiental, ocupando numerosas hectáreas. Dicha actividad de puesta en regadío de los árboles frutales contraviene de forma expresa la prohibición de efectuar vertidos en dicho paraje. Además ha construido diversas dependencias para residencia de trabajadores como del colectivo, etc. Todo esto sin licencia. Por otro lado, al amparo de licencias municipales de obras otorgadas por el Ayuntamiento de Caspe a la citada compañía mercantil, se han construido en los años 1999 y 2002 un almacén agrícola y una central hortofrutícola, que también produce vertidos y contaminación. Todas estas actuaciones suponen impactos que han alterado los componentes naturales y elementos visuales del paisaje, como consecuencia de la intervención de la empresa denunciada.
Se han efectuado asentamientos urbanos de carácter industrial con actividades forestales que ocasionan alteraciones en la vegetación. Se han efectuado estaciones de áridos que provocan cambios en la morfología del relieve, vegetación y alteraciones cromáticas. Las actividades agrícolas, industriales y urbanas producen residuos y provocan vertidos a través de las líneas de riego con destrucción de sus valores estéticos, es decir, su belleza. Y se infringe además toda la normativa urbanística que regula el Plan General de Ordenación Urbana de Caspe y la Ley de Urbanismo de Aragón, la Ley 489 de Conservación de Espacios Naturales, Floraciones Silvestres, que regula los paisajes protegidos, que los define como lugares concretos que por sus valores estéticos y culturales merecen una protección especial. Esto es todo lo que se ha hecho allí. Y si tiene que intervenir ahora la Linaga, después de que se hizo todo esto en el año 2002 y sucesivos, pues bueno, ya veremos qué decisiones hay que adoptar. Por supuesto, no cuentan con el beneplácito de este concejal porque no ha sido ni consultado. Sí que sabía que había movimientos rotativos en torno a ver si el INAGA decía o dejaba de decir no sé qué, porque lo que está hecho, hecho está. O sea, no sé qué es lo que va a decir el INAGA de lo que ya está hecho y cómo se ha hecho. Y entonces, en el cómo se ha hecho, aquí sí que interviene el ayuntamiento. En el cómo. Y en el cómo lo voy a explicar. El cómo es que la asesoría jurídica es la función esencial de los secretarios de las corporaciones locales. La Ley de Bases del Régimen Local 785 regula que el secretario del ayuntamiento tiene fundamentalmente dos funciones: la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, lo que significa que ante todo es garante de la legalidad de la acción administrativa en beneficio de los ciudadanos. Que los secretarios con habilitación de carácter nacional, como es este caso, en tanto que ejercen un control de la legalidad de la gestión administrativa y constituyen una fuente de seguridad jurídica y una garantía de los derechos de los ciudadanos frente al catequismo. Esto lo digo porque lo dice un punto autor en derecho, textual. Tanto más cuando en los últimos años en España han sido muy frecuentes y a veces graves los episodios de corrupción urbanística, fenómeno que ha sido bautizado como marbellización. Respecto a la licencia, le diré lo siguiente. La licencia de obras concedidas por el Ayuntamiento de Caspe en 1999 y 2002, con el necesario y decisivo informe favorable de la secretaria municipal, no solo suponen un grave atentado contra un paisaje protegido por su alto valor cultural, y en consecuencia contra un bien jurídico con la sanción penal, como es el medio ambiente y la ordenación del territorio, sino también contra la administración pública, al tratarse de una prevaricación urbanística con intervención y cooperación espuria de quienes tienen la obligación de servir a los intereses generales con la garantía del cumplimiento de la legalidad administrativa. Al conceder esas licencias de obras, se ha infringido no solo el Plan General de Ordenación Urbana de Caspe, que protege ese paisaje y limita expresamente los usos del suelo, sino también la Ley Urbanística de Aragón, de 25 de marzo de 1999, cuyo artículo 2 define como finalidad de la misma, entre otras, la conservación, promoción y enriquecimiento del patrimonio cultural aragonés. Del mismo modo, en su artículo 3 establece la dirección y el control de la actividad urbanística constituyen una función pública. Es decir, esto no se deja estar, es una función pública. Y a mayor abundamiento citaré el artículo 22 de la misma ley urbanística, que especifica que tendrá la consideración de suelo no urbanizable especial los terrenos de suelo no urbanizable a los que el Plan General reconoce a tal carácter, que es el caso de Caspe, caso que no tiene ninguna duda. Pues es tan claro como que pone bien claro que se protegen dos parajes, la herradura y la madalena, así de claro es. Y citaré por último el artículo 22 de la ley urbanística, que dispone que en el suelo urbanizable especial, como es este caso, está prohibida cualquier construcción, actividad o utilización que implique transformación de su destino o naturaleza, lesione el valor específico que se quiera proteger o infrinja el régimen delimitativo establecido por las directrices de ordenación territorial, los planes de ordenación del territorio de los recursos naturales, la legislación sectorial o el planeamiento urbanístico. Con esto quiero expresar que evidentemente lo que se ha hecho en Caspe es una tropelía en ese paraje y quiero convocar a las asociaciones culturales de Caspe para que sepan que un paraje protegido por este ayuntamiento, aprobado el plan de urbanismo por esta corporación, ha sido vulnerado con aquiescencias de personal
que ostentaba cargos públicos en este ayuntamiento, lo cual evidentemente conllevará que tengamos que hacer las intervenciones necesarias en el ámbito jurisdiccional penal, porque esto no se va a quedar así. Nada más. ¿Ha terminado? Sí. Bueno, pues yo le contestaba al decreto. Hay un decreto, lleva un procedimiento, la ley para todos, por lo tanto, el decreto lo que hace viene a ser un expediente. ¿Algo más que quería aclarar? No, no esperaba. Yo quería preguntar si iban a echar la culpa a la mediación. Bueno, habrá que decirlo, todo lo que hay que tener que decir un juez, un abogado. Esto sí que es prejuzgar antes de que haya nada. Bueno, pero para el caso nosotros seguimos el procedimiento con un expediente y el derecho que tenemos a hacer una cosa tendrán el derecho la empresa que sea a hacer las acciones legales que correspondan y considere para defenderse. Por lo tanto, estamos siguiendo un procedimiento. ¿Enterados Sí, sí. de los decretos? El punto tercero está en cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. Consta en carpeta el extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de julio, por el que se aprueban la primera certificación y liquidación de las obras de pavimentación, alumbrado público y mejora del Camino Bazán, con un importe de 34.800 euros. La segunda certificación y liquidación de las obras de derribo de edificaciones citas en la calle Alta, números 4 y 6 y calle Hospital, número 1. Y la primera certificación y liquidación de la propuesta de proyecto técnico modificado de las mismas obras por un importe de 19.445,14. ¿Desean intervenir en este punto? ¿Se mantiene el voto de comisión? No, enterados. Perdón, enterados. El cuarto punto es dar cumplimiento a la sentencia número 195/10, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza, en el procedimiento abreviado 508-2009 AM, seguido a instancia de doña Pilar Camus Toriguel. Se dio cuenta en la Comisión de Urbanismo celebrada del escrito remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, al que se acompaña la sentencia 195, dictada el 8 de junio, procedimiento abreviado 508, seguido a instancia de doña Pilar Camus Toriguel contra este ayuntamiento, estimando en su totalidad el recurso interpuesto contra la resolución del Pleno del Ayuntamiento de 15 de septiembre de 2009, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la de 21 de junio de 2009, que había sancionado a la recurrente con 4.000 euros de multa y orden de reposición a la situación anterior por construir una casa contraviniendo las condiciones de la licencia, que era para almacén, anulando la misma, dejando sin efecto la sanción y el requerimiento de restablecimiento de la legalidad, sin perjuicio de que pueda iniciar el Ayuntamiento un nuevo expediente a fin de instar la legalización de la construcción, no habiendo lugar a hacer expresa condena de las costas del recurso. Y se informó favorablemente por unanimidad al cumplimiento a las declaraciones contenidas en la sentencia número 195/2010, dictada con fecha 8 de junio, anular la resolución del Pleno del Ayuntamiento de 15 de septiembre de 2009, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de 21 de julio de 2009, que había sancionado a la recurrente con 4.000 euros de multa y orden de reposición a la situación anterior, que era para almacén, dejando sin efecto la sanción y el requerimiento de restablecimiento de la legalidad sin perjuicio del inicio de un nuevo expediente a fin de instar la legalización de la construcción. Notificar el presente acuerdo al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Tiene alguien más que intervenir? Era el Partido Aragonés, cuando llevaron a la Comisión Informativa de dar cumplimiento a la sentencia, únicamente votamos que sí, votamos por unanimidad, pero queremos hacer constar una propuesta aquí en vivo y en directo, porque pensamos que es el momento oportuno para poder presentar esta propuesta. Acabamos de resolver, a instancia de una ciudadana de Caspe, un contencioso en el cual el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza da la razón a un vecino de la localidad, exponiendo diversas razones ya de todos conocidas, y además le indica que tiene que iniciar un expediente de legalización de su vivienda. Pero también reconoce que el excelentísimo Ayuntamiento de Caspe debe devolver la sanción cobrada al vecino por prescripción de la misma. Ahora y en estos momentos podemos entre todos los grupos dar un giro a esta situación, podemos hacer que vuelva la concordia, que de una vez por todas se vea por parte de todos un acto que de realidad lleve a encontrar una solución que por otro lado se encuentra en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, plan que dentro de nada se expondrá una exposición pública y el cual deberemos entre todos modificar.
Por lo expuesto, el Partido Aragonés propone que el Pleno del Ayuntamiento de Caspe tome los siguientes acuerdos. 1. Que se paralicen los expedientes sancionadores hasta ahora iniciados y que se llegue a un acuerdo con los vecinos para evitarles gastos a todos los vecinos de Caspe. 2. Que se inicien las acciones pertinentes o consultas para dilucidar si aquellos vecinos que han pagado las sanciones y no han interpuesto contencioso puedan recuperar a través del amparo de la sentencia del contencioso del dinero que han pagado por la anticipada. 3. Que todos los grupos municipales manifiesten en este pleno la voluntad de modificar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, de forma que dentro de este se recoja la solución a las viviendas diseminadas, dando como por ejemplo el siguiente acuerdo. A. Que las viviendas de antes de 1990 quedarán al amparo de lo dispuesto totalmente legalizadas. B. Que la superficie para realizar una construcción anterior a 2010 será de 2.500 metros cuadrados. C. Que a partir de 2010 la cantidad mínima de superficie requerida será de 4.000 metros cuadrados en vez de 10.000. 4. Ante esta situación, que se comunique al Departamento de Urbanismo y a la Comisión de Urbanismo del Gobierno de Aragón el deseo de la modificación de las medidas antes dispuestas en el Plan General de Ordenación Urbana dentro del periodo de alegaciones. Esto es lo que proponemos nosotros. Bueno, pues por una cuestión de orden, estamos en el punto número 4. Vamos a terminar este punto, vamos a seguir el pleno y luego en el asunto de urgencia estas propuestas no pueden entrar dentro del punto donde habla concretamente de algo muy claro, que es una sentencia para la comisión, y después, si les parece, votamos la urgencia y votamos lo que haya que hablar, pero creo que no procede en este momento. Como usted ha leído, vamos a seguir con el procedimiento del pleno y luego entramos en ese debate si quiere. ¿De acuerdo? ¿Parece? Estamos en el punto 4. ¿Desean intervenir en el punto 4? No, ya decimos que abordamos que sí, punto. ¿Se mantiene el voto de comisión? Se aprueba por unanimidad. Sí, pero no forma parte del orden del día. Quiero decir que no es una propuesta que tenga que ver con al contestar la pregunta del concejal. El acuerdo que se vota es el cumplimiento de una sentencia al margen de otras propuestas, pero no tiene relación. Tiene relación, pero no tiene relación con el asunto. No es una enmienda, no es un dictamen, no es un voto particular, es un acuerdo nuevo. Pues la alcaldesa con razón ha dicho que no forma parte del acuerdo que se debate, entonces yo entiendo que se debe trasladar a un turno de urgencia y ni siquiera hacerlo constar en el punto del orden del día, digamos. No, yo le he pedido, precisamente lo he hecho así. En este punto, ahora en este punto, de urgencia se plantea se motive la urgencia y se plantea como un nuevo acuerdo. ¿De acuerdo? El quinto punto, resolución de recursos de reposición interpuestos al acuerdo plenario adoptado el día 18 de mayo de 2010 relativo a la resolución de los procedimientos sancionadores números 27 a 29 de 2009 por incumplimiento del deber de conservación de edificaciones. Se dio cuenta la Comisión de Urbanismo celebrada en los escritos presentados con fecha 22 y 23 de junio, por los que se interpone el recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 18 de mayo, relativo a la resolución de los procedimientos sancionadores números 27 a 29 por incumplimiento del deber de conservación de edificaciones por don Vicente Navila Cebrián y doña Margarita Gamundilanda. Se dio cuenta del informe emitido por Secretaría de fecha 1 de julio y se informó favorablemente por unanimidad de desestimar los recursos de reposición interpuestos de conformidad con el informe emitido por Secretaría, que se suscribe en todos sus términos, y notificar el presente acuerdo a los interesados. ¿Desean intervenir los distintos portavoces? ¿Se mantiene el voto de comisión? Se aprueba por unanimidad. El punto sexto es aprobación definitiva plan parcial del sector 1 promovido por don Manuel Montañés Sancho. Se dio cuenta la Comisión de Urbanismo celebrada del expediente aprobado por este Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 17 de marzo de 2009, por el que se aprobó inicialmente el plan parcial promovido por don Manuel Montañés Sancho, redactado por los señores arquitectos don Eduardo Alonso Sola y don Antonio Tirado Sebastián, que tiene fecha mayo de 2008, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón con fecha junio del 2008. Se sometió el citado expediente a información pública mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de Aragón de fecha 3 de abril, Boletín Oficial de la Provincia de fecha 20 y Periódico Heraldo de Aragón de la misma fecha, permaneciendo expuesto al público por espacio de un mes, desde el día 21 de abril al 22 de mayo, sin que se presentaran alegaciones ni sugerencias.
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza, en sesión de fecha 4 de junio de 2010, emitió informe favorable al expediente con los reparos que se cita, que deberán ser subsanados previamente a la aprobación definitiva. Con fecha 8 de julio de 2010, número de registro de entrada 5185, se presenta por don Manuel Montañés Sancho ejemplar de cumplimiento de reparos del acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Zaragoza, redactado por el señor arquitecto don Antonio Tirado Sebastián y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos con fecha 8 de julio de 2010. Se da cuenta asimismo del informe favorable emitido por el arquitecto municipal a la documentación presentada con fecha 14 de julio. Y por unanimidad se informó favorablemente a aprobar definitivamente el plan parcial promovido por don Manuel Montañés Sancho, debido a dar cumplimiento a la prescripción establecida por el señor arquitecto municipal de redactarse un refundido, incorporándose lo detallado y corregido en el documento presentado, y publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia, comunicándolo a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. ¿Alguna intervención? Se mantiene voto de comisión. Se aprueba por unanimidad. El punto séptimo, solicitud de suspensión presentada por don Rafael y doña María Isabel Mirabete Muñoz del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2010. Se dio cuenta la Comisión de Urbanismo celebrada del escrito presentado por don Rafael y doña María Isabel Mirabete Muñoz de fecha 1 de julio de 2010, por el que se solicita la suspensión del acuerdo plenario adoptado el día 18 de mayo, procedimiento sancionador 28/2009, por el cual se ha impuesto sanción por importe de 6.000 euros con un céntimo. Se emitió informe por secretaría con fecha 12 de julio y se informó favorablemente por unanimidad desestimar la solicitud de suspensión presentada por don Rafael y doña María Isabel Mirabete Muñoz de conformidad con el informe emitido por secretaría y notificar el presente acuerdo a los interesados. ¿Desea intervenir? Se mantiene voto de comisión. Se aprueba por unanimidad. El punto octavo es aprobación, ejercicio, acciones judiciales para reclamación de bienes patrimoniales. Da cuenta de los informes redactados por la Secretaría de fecha 17 de mayo y complementario de 11 de junio de 2010 en relación con el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento con fecha 13 de noviembre de 80 de permuta de parcelas del polígono 42 por parcelas del polígono 10 con el Ayuntamiento, en el que se dio a aprobar inicialmente las conclusiones a las que se llegó en la reunión celebrada entre representantes del Ayuntamiento y Junta Local Ganadera el día 11 de junio de 1980. El expediente no llegó a fin, se requirió informes de Secretaría y en la Comisión de Urbanismo, aunque he hecho constar todos los antecedentes de los informes de Secretaría que constan en el expediente, se pasó a votación un acuerdo que fue informado favorablemente por mayoría con las abstenciones de los grupos municipales CPC, PAR y PP en la sesión celebrada por la Comisión de Urbanismo, Patrimonio Histórico y Régimen Interior el pasado día 15 de julio y en la que se aprobó ejercitar las acciones judiciales correspondientes de reivindicación de la propiedad del polígono 10 que se relacionan en el informe y en el anexo del informe complementario, designar como procuradoras a las procuradoras del Ayuntamiento y facultar en su caso a la alcaldesa para que adopte los acuerdos necesarios en designación de la defensa del Ayuntamiento en el procedimiento de referencia, dándose cuenta a este Ayuntamiento. ¿Desea intervenir los grupos en este punto? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, buenas noches. Sí, bueno, en relación a este punto, a ver, en la comisión sí que este grupo se estuvo y hechas pues, las averiguaciones, consultados los informes y tal, seguimos teniendo alguna duda al respecto. De todas maneras, quiero decir que sé que el objeto es el polígono 10, con lo cual ya digo que respecto a los antecedentes de una cosa y otra, ya digo que tenemos alguna duda. Lo único, quiero decir, es después de las intervenciones del equipo de gobierno sí que puedo a lo mejor incluso tener más claro el tema. Lo único, se me ocurre una cuestión que se desprende de lo que yo por lo menos he intentado averiguar, ¿no? Digo, en el plano técnico, más jurídico que técnico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos aportar para defender nosotros en todo caso el polígono 10? O sea, como nuestro, me refiero. Es una cuestión práctica, ¿eh? Pero vamos, quiero decir que este grupo está abierto a todo. Lo único que tengo la duda ya lo dije en su día con abstención, pero que es que una vez examinado
dar esos antecedentes y hablando con las partes implicadas, la verdad es que sigo teniendo bastantes dudas al respecto. Claro, no digo nada más, quiero decir que ustedes me dirán. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo PAN. Gracias, señora alcaldesa. Buenas noches a todos, compañeros de corporación, público en general. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo que le pasa al portavoz del PP. Ya en la comisión informativa manifestamos no nuestra queja firme, pero sí diciendo que en carpeta no estaba, cuando fuimos el día de antes a buscarlo, ni al mediodía tampoco. Se nos dio la información prácticamente antes de iniciar la comisión. Y hemos hecho también nuestras indagaciones, hemos estado mirando documentación antigua y me pasa como a él, pues tengo bastantes más dudas que en la comisión. O sea, me voy a esperar a que el equipo de gobierno me informe para luego tomar una decisión más oportuna con toda la información que me puedan dar. ¿Ha terminado ya? Muchas gracias. Por parte del PSOE tiene la palabra el señor Gallego. Buenas noches. La verdad es que un poco me sorprende que ustedes que llevan este ayuntamiento pues varios años no estén informados de cuál es el proceso que viene hasta este pleno después de muchos años. Como sabéis que es un conflicto que tiene este ayuntamiento con la Junta Local de Ganaderos, yo creo que de siempre. Se hizo en el año 1980 por parte de la corporación que en aquellos momentos existía y por parte de los componentes de la Junta Local de Ganaderos un acuerdo en el cual se aprobó en un pleno y ese acuerdo pues no se llegó a ejecutar, o sea, no se cumplió. Y nos encontramos que se vuelve a retomar un poco esta situación a raíz de los nuevos regadíos que se van a hacer en el Valdurrios 1, el PBA, en los cuales hay implicadas unas parcelas tanto del polígono 10 como del polígono 42. Entonces ahí es cuando surge otra vez el problema de la propiedad de esas parcelas, cuáles son del ayuntamiento, cuáles son de la Junta Local de Ganaderos. Entonces ahí se inicia, podemos decir, el proceso no porque no existiera, sino porque de alguna manera vuelve a surgir la situación. A partir de ese momento, lo que se intenta para solucionar el problema es pues tener una reunión con el ayuntamiento, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento, con la Junta Local de Ganaderos, en la cual se expone si estaríamos dispuestos, ambas entidades en este caso en conflicto, a respetar el acuerdo que se hizo en 1980, que era un acuerdo plenario. Entonces, si eso, pues, aunque ha tardado 30 años o 20 y tantos años, si eso pues, estaba de acuerdo, pues sería cuestión de volverlo a plantear en un pleno municipal y decir, oye, vamos a ratificar el acuerdo que en su día se hizo y vamos a decir que la Junta Local de Ganaderos se inscriba a este polígono y el ayuntamiento el otro. ¿De acuerdo? Entonces, esa reunión, a ese acuerdo no se llegó, la Junta Local de Ganaderos dijo que no estaba dispuesto a plantear ese acuerdo en los términos que allí existían a fecha de julio del 2008, ¿de acuerdo? Entonces se vuelve a retomar el tema, hay un conflicto, el acuerdo no es posible aquel que se hizo, entonces hay que buscar otra solución. Como el tema de los regadíos era urgente porque había que declarar el plan y de hecho ya se aprobó en el Boletín Oficial de Aragón la puesta en marcha, el anteproyecto para la ejecución del regadío, había unas parcelas en litigio que había que solucionar el tema. Entonces se hizo un segundo intento o tercero, es decir, vamos a reunir a todas las partes implicadas, es decir, al ayuntamiento, a la Junta Local de Ganaderos, a los regantes expectantes de Valdurrios 1, a Sigasa, que es la empresa pública encargada del proyecto, al director general de Desarrollo Rural, que es el encargado dentro del Departamento de Agricultura de los regadíos, y al Ayuntamiento de Caspe. Entonces se produce esa reunión y entonces se dice, ya que no es posible legalmente en estos momentos determinar esas propiedades, pues vamos a ver si llegamos a una solución. Se proponen distintos documentos para ver si se podían firmar por parte del Ayuntamiento de Caspe y por parte de la Junta de Ganaderos, en el cual el proyecto pudiera seguir adelante, el proyecto de regadíos, dejando en suspenso que la propiedad en su día ya se definirá de quién es, pero no paralizar el proyecto, sino que el proyecto pudiera seguir adelante. Ese documento se les traslada al Ayuntamiento y a la Junta Local de Ganaderos para que contesten en un plazo prudencial si están de acuerdo a aceptar ese documento. Bueno,
pues tampoco la Junta Local de Ganaderos contesta afirmativamente a ese, bueno, más que contestar, firmar, porque el documento estaba para firmar por parte del Ayuntamiento y la Junta Local de Ganaderos, o sea, no era aceptar sino firmar. Bueno, nos encontramos que a día de hoy ese documento no está firmado, ¿de acuerdo? Entonces ya se produce una situación que había que buscar una solución, ya que la vía, en este caso, se había intentado por la vía amistosa, no se había podido llegar a una solución, era cuestión de buscar una solución ya por parte de quien correspondía en este caso. Entonces, como la Junta Local de Ganaderos hace un intento de inscribirse el polígono 10 en el registro de la propiedad y por parte del Ayuntamiento se hace una reclamación y el juez paraliza esa inscripción con una sentencia en la que dice que no procede esa inscripción, pues entonces en la Comisión de Agricultura de fecha del año 2009, lo tengo por ahí, es la fecha del 23 de septiembre de 2009, se lleva a Comisión de Agricultura y se dice, ¿se acuerdan? Que se realice un informe jurídico y intentar que se cumpla el acuerdo de 1980, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, evidentemente, con la comunidad de regantes de Valdurrios 1 se tienen contactos en las asambleas y con la junta directiva diciendo que la situación es la que es, no se podía decir otra cosa porque era lo que existía. Entonces, el 17 de mayo del 2010, la Secretaría del Ayuntamiento, el Servicio Jurídico del Ayuntamiento, emiten la comisión informativa del 17 de mayo el informe pedido en esa comisión. Ese informe la comisión considera que no está suficientemente claro y solicita otro informe para que se aclare más lo que en ese informe parece que no se reflejaba claramente. Llegamos a el 15 de julio del 2010, donde se emite un nuevo informe complementario, no es nuevo, sino que es complementario del informe anterior por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y es sometido a debate de la comisión que ha comentado antes la señora secretaria. Y eso es lo que se trae a este pleno, el acuerdo con ese informe para someterlo, si el pleno lo estima conveniente, a la aprobación para ya de una vez definir claramente y que sea la vía judicial la que determine de una vez un conflicto que viene desde los años tropecientos. Entonces, si esto no está suficientemente claro, pues yo me presto a seguir informando con la claridad que sea capaz. ¿Ha terminado? Sí. Muchas gracias. Te da la palabra al portavoz del grupo CPC. Vale. Te da la palabra. Muchas gracias. Yo voy a intentar ser más concreto. Sacar balones fuera, cualquiera sabemos hacerlos. Pero, como suerte que no tengo pelos en la lengua, lo diré clarito. Clarito y conciso. Porque esto afecta a un patrimonio que era del Ayuntamiento de Caspe. O por lo menos que el Ayuntamiento de Caspe dijo en su día que era suyo. Y nos remontamos a la documentación. La primera documentación que tenemos está en los archivos municipales, aunque no se ha llevado al expediente, es un informe del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Tomen nota de la fecha. Dice este señor, que es el jefe provincial de Zaragoza del COMEC. Y se lo dirige este escrito al abogado del Estado, a la abogacía del Estado. En relación con el deslinde perimetral del monte de utilidad pública número 80 del catálogo de la provincia de Zaragoza, denominado Efesa de la Barca, sitio municipal de Caspe, perteneciente al Ayuntamiento, cuyas operaciones de levantamiento de la línea perimetral exterior han sido concluidas por el ingeniero operador, esta jefatura provincial de Licona tiene el honor de informar a OBI de los siguientes extremos. Le digo, es un informe de Licona, del jefe provincial, al abogado del Estado. Y le dice, con fecha 1 de marzo 1977, el ingeniero operador remite a esta jefatura informe en el que indica que por existir una zona conflictiva en la colindancia de dicho monte con la finca de la Gabardera, de la Sociedad de Ganaderos de Caspe, ha procedido al levantamiento de dos líneas de colindancia. Una definida por el Ayuntamiento de Caspe, que sigue los mojones de piedra existentes en toda la misma, y otra defendida por dicha sociedad, aportando dicha sociedad un acta de deslinde y amojonamiento practicada por el juzgado de primera instancia de Caspe que afecta
al polígono 42. Hoja 2 del catastro de rústica vigente. B. El citado deslinde, es decir, el realizado por el juzgado de Caspe, se llevó a cabo sin previa notificación del ayuntamiento, ni de otros colindantes, según puede comprobarse de la documentación que se acompaña e informe del ingeniero operador al que nos hemos referido. Considerando esta jefatura que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, corresponde el ICON a la práctica de esta clase de deslindes, máxime cuando afectan a monte de utilidad pública, cuya administración y custodia tiene encomendada este organismo, suplica a VI, a la vista del citado informe de documentación, que de mismo se señala y que se remite al punto, tenga bien emitir dictamen sobre la validez y eficacia del deslinde practicado a instancia de la Sociedad de Ganaderos de Caspe por el juzgado de primera instancia para proceder con sentencia. Es decir, el ICONA está diciendo al abogado del Estado que informe para ver si ese deslinde que ha hecho la ganadería ante el juzgado de Caspe y que el juzgado de Caspe lo ha hecho bien, aunque le ha dicho que es deslinde, y en el que no se cita ni al ayuntamiento ni al ICONA, está diciéndole que informe para ver si es legal o no es legal o qué hay que hacer. Pues lo que dice el abogado del Estado a continuación, en un informe que emite el día 3 de marzo de 1977, este es el punto, el 30 de marzo del 77, concluye. Dice, primero, que el deslinde civil, promovido estancia de la Sociedad de Ganaderos de Caspe, una vez protocolizado en escritura pública escrito en el registro de la propiedad, debe estimarse inicialmente como válido y eficaz, pese a la falta de citación directa a los propietarios colindantes y al Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza. Segundo, que en tanto no se desvirtúe esta situación a través del ejercicio de las oportunas acciones judiciales, la Administración Forestal viene obligada a respetarla en el deslinde administrativo que se está practicando en el monte César de la Barca, escrito en el número 80 del catálogo de la utilidad pública. Tercero, que resultaría enviable promover en los actuales momentos incidente de nulidad de actuaciones. Y cuarto, que la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Caspe en cuanto a entidad propietaria del monte público afectado por el deslinde civil únicamente puede obtenerse a través del ejercicio de la oportuna acción declarativa del dominio o reivindicatoria ante la jurisdicción civil y según el procedimiento del juicio declarativo, bla, bla. O sea que lo que está diciendo el abogado del Estado en un informe que es categórico es que ese deslinde que se ha practicado por la ganadería en el año anterior al 77 y que ha originado una inscripción registral del polígono 42 a su favor, a priori es legal y válido, hasta en tanto en cuando el ayuntamiento no ejercite acciones en el juzgado reclamando su propiedad. Esto yo creo que sin saber nada de nada más que leer se entiende bien. Pues bueno, a pesar de eso, a pesar de este informe, el Ayuntamiento de Caspe sigue sin actuar y le vuelven a insistir de que sí. Y no les voy a leer todo el párrafo, porque es una página entera, pero le dice, otra vez el abogado del Estado, le dice, no obstante, como ya apuntábamos en nuestro anterior informe, el que les acabo de leer, no deja de producir extrañeza a esta asesoría la actuación del Ayuntamiento de Caspe, que teniendo conocimiento, como ahora se ha demostrado, de un procedimiento civil que podría afectar a los bienes municipales, se limitó, al parecer, a comunicárselo a la jefatura provincial, tal como debió hacer en alguna forma, pese a no haber sido debidamente notificado. Y ello, tanto más, cuando el artículo 360 de la Ley del Régimen Local impone a los municipios, y esto es importante, la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. Es una obligación impuesta a los ayuntamientos. Y se lo está diciendo la asesoría a este ayuntamiento. Pues bueno, al final, dice, en cualquier caso, reiteramos que el conocimiento lo ha descubierto de hechos que pudieran determinar en su momento el ejercicio eficaz de acciones conducentes a salvaguardar la integridad física del monte César de la Barca, no altera la circunstancia fundamental de la eficacia del deslinde civil y de su inscripción en el registro de la propiedad, lo cual nos permite mantener todos los razonamientos y conclusiones expuestas. Es decir, que el ICONA le dice al ayuntamiento que ellos no pueden hacer nada y si quieren hacer algo que actúe el judicial. Bueno, este es el precedente
y un acuerdo que se adopta en el año 80 por este pleno. Estos son precedentes que existen en los expedientes municipales sobre la defensa de la marca y el polígono 42, que sostenía el Ayuntamiento de Caspe, seguramente que con buen criterio, que era propiedad ese polígono 42 del Ayuntamiento, pero como la ganadería ya había hecho un procedimiento y se había inscrito, pues bueno, no queda una solución que es: si esto es mío y tú te lo has inscrito, pues yo te lo reclamo y el juzgado decidirá. Eso yo creo que es obvio, porque evidentemente no se pusieron de acuerdo entonces la ganadería y el Ayuntamiento sobre el polígono 42. Pero lo curioso es que llega un ayuntamiento nuevo, democrático, hace un acuerdo con la ganadería, un acuerdo en el que la ganadería le dice: oiga, el polígono 42 reconocemos que es del ayuntamiento. Sí, claro. Polígono 42, la ganadería reconoce a la corporación en pleno que es propiedad del ayuntamiento. Y aquí viene lo que ha ocurrido a partir de ahí, que es lo que nos dice el señor Bienvenido Callao, que el ayuntamiento no ha ejercido las competencias de reclamar ese monte, porque todo lo demás es echar balones fuera. Es decir, que si digo, que si me dicen, que si lo regadío, también usted. El ayuntamiento tiene la obligación y ha tenido la obligación durante estos tiempos de reclamar lo que era suyo, porque qué fácil es reclamar lo que es tuyo cuando el otro te dice que es tuyo en un documento público. Esto es de catón. Es decir, el abogado, es decir, no quiero decirlo, pero el más sencillito del mundo eso lo tiene bien claro, porque es ir con los precedentes, con el acuerdo de la ganadería al juzgado de ciudad, que como la ganadería no me lo da y el mío lo reclamó y me lo da el juez, y punto. Y esto sería desde hace 30 años propiedad municipal. Sin embargo, nos tememos con fundamentos claros. Un grupo que ha estado en este ayuntamiento desde el año 79 de forma permanente, es decir, el Partido Socialista Obrero Español ha estado de forma permanente desde el año 79 hasta la fecha en este ayuntamiento. Esto es una obviedad, no creo que nadie lo ponga en duda ni lo cuestione. Era el que sabía en aquel tiempo que se había tomado este acuerdo, y lo sabía ese grupo socialista entonces, después, porque se entiende, y les estoy dando una crítica contundente para que nadie se confunda, porque a mí me molesta mucho como concejal de este ayuntamiento y a mi grupo. Por favor, ruego silencio. Me molesta mucho que tengamos que acudir a una vía espuria después de que hemos tenido todo tan fácil de resolver en el año, a partir del año 80. Oiga, el Grupo Socialista ha estado aquí desde el año 79. En el año 70 toman el acuerdo. No pueden alegar ninguna ignorancia de que esto no se hizo. No lo pueden alegar de ninguna de las maneras. Y digan lo que quieran, digan que ahora tiene la culpa la ganadería, para tendrá que la tenga. Pero aquí solamente la tiene uno la culpa, que es el ayuntamiento y los responsables municipales. Y todo lo demás es no justificar los errores, o sea, no pedir disculpas por los errores cometidos. Y bueno, y ahora vamos a iniciar la vía del polígono 10, porque ya sabemos que era la discusión que tuvo el ayuntamiento desde los años 70, y solo de este polígono. Ahora decimos que vamos a por el 10. Patético. Esto es patético. Así que ustedes hagan lo que quieran, que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Pero creo que lo he explicado con medida de claridad. Hay una responsabilidad, y les guste o no les guste, la tienen ustedes. No han ejercido sus funciones en este asunto. Usted no le guste, pero esto es así de claro. No tengo nada más que decir de momento. Sí, muchas gracias, señor Sagarra. Segundo turno, desea intervenir en el segundo turno. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, bueno, simplemente tampoco voy a decir nada especial porque ha comentado. Yo sí que tenía, vamos, de los antecedentes, eso expresaba en el 42. Yo lo del 10 sigo sin tenerlo claro, quiero decir que no. Voy a tomar la posición que tomamos en la comisión, que evidentemente es abstenerme, porque no estoy por participar en reclamar una cosa en la que evidentemente no tengo nada claro. No, quiere decir que nosotros abstenemos y luego cada uno que decida lo que quiera. Terminado, muchas gracias. Por favor, ruego silencio para que nos podamos entender nosotros aquí arriba y ustedes nos puedan escuchar todos. Por favor, ruego silencio. Tiene la palabra el portavoz del Partido Aragonés. Gracias, señora alcaldesa. Sí, lo primero,
no sé, una aclaración, señor bienvenido, cada vez que decimos nosotros alguna cosa que queremos que nos proponga un equipo de gobierno, dice estos señores llevamos el tiempo de ayuntamiento y parece que no se enteran. Oiga, le ha dicho bien claro el portavoz del CPC que desde el año 80 están ustedes. Es más, ha hecho mención a 2 informes de la Abogacía del Estado que indican claramente que instan al ayuntamiento a presentar su demanda civil en los tribunales de justicia. O sea, que es que le está diciendo claramente cuál es el procedimiento a seguir desde el año 77 y 79. Pero es que en el pleno del 80, que no lo ha leído nadie, vamos, si me permiten, lo voy a leer. Además era de las actas antiguas y tengo que agradecer a un caspolino que me la entregó, no porque haya cogido el ayuntamiento, me entregó un caspolino. La ganadería de Caspe se compromete y obliga a firmar la pertinente escritura pública a favor del ayuntamiento de Caspe, de todas y cada una de las parcelas del polígono 42. El año 80. Polígono 42. Luego pone debajo: el ayuntamiento de Caspe se compromete y obliga a firmar la pertinente escritura pública a favor de la ganadería de todas y cada una de las parcelas del polígono 10. Si este acuerdo del año 80 es firme y es del pleno municipal, porque el ayuntamiento desde el año 80 ahora, que ha prescrito, porque ha pasado más de 15 años, y eso sí lo puedo decir como concejal, no como abogado, ha prescrito en el tiempo, han pasado 15 años desde el año 80, no han pasado 30. Y no se ha solicitado ese polígono 42 que la ganadería le reconoce al ayuntamiento y que el acuerdo plenario decía que tenía que poner solo el ayuntamiento en escritura pública. Estamos dándole vueltas a la perdiz, como siempre. La culpa del maestro Almero, la culpa del par que nos enteramos. Os ha dicho usted que nos enteramos. Pues ya me canso de que digan que no me entero. Me parece que estoy trabajando desde mi digna oposición lo mejor que sé. Y con toda la dignidad del mundo, como he dicho, desde mi digna posición. Ya estoy harto de que se me tache, de que no me entero, de que no trabajo y de que no miro las cosas ni por derecho ni por pasivo. Me lo miro todo. Valoro todo. Incluso las opiniones. Las opiniones también. Me parece que no falta respeto por decir lo que pienso. Está bien que algún acuerdo municipal del año 80 que no se ha cumplido. ¿Y de quién es obligación de cumplir un acuerdo plenario? Me parece que es del ayuntamiento. De los que estamos aquí. Ni más ni menos. Ni menos ni más. Luego, ahora, que vamos a pedir el 10. Pues yo sí que me temo una cosa. Me temo que ni el 10 ni el 42. Ni el 10 ni el 42. O sea, hemos perdido cerca o más de 300 hectáreas entre los dos polígonos. El ayuntamiento de Caspe, de su patrimonio, entre los dos, 300 hectáreas. Estamos hablando de 300 hectáreas, que parece que son, nada, para jugar las canicas, 2 guas. 2 guas. Claro, vamos a hacer un guas, no, por favor. Me parece, yo sí que digo, esto para mí es una dejación de funciones tácita y explícita, y acuso al Partido Socialista Obrero Español, desde el 80 hasta el 95. Los 15 años que han estado ustedes gobernando con mayoría absoluta no han llevado a cabo este acuerdo plenario que lo hicieron ustedes. Lo hicieron ustedes. ¿De acuerdo? O sea, que dejen de echar la culpa a María Martillo en este caso, y al PAR menos. Al PAR menos. Por lo tanto, ahora sí que digo, con argumento, en la comisión que no tenía documentación, ahora que la tengo y la he leído y la he estudiado, me voy a extender otra vez. Y ahora con argumentos y con motivo, señor Gallego. ¿Ha terminado? Sí, señor. Muchas gracias. Tiene la palabra bien el gallo, el portavoz del PSOE. Perdón, yo había entendido su intervención primera que no lo tenía claro y por eso he intentado aclarárselo. O sea, lo ha dicho usted, yo no he dicho absolutamente nada. Como no lo tengo claro, me abstuve y yo lo que he intentado ha sido aclarárselo. Que no lo he conseguido, le pido todas las disculpas del mundo. Ahora bien, es obvio, señor Sagarra, que si aquí estamos hablando de este tema, si se hubiera cumplido el acuerdo de 1980 no estaríamos hablando. Entonces, me dice, es que no ha hecho, es que es elemental y obvio, o sea, no hace falta, eso casi altera la inteligencia humana, es decir, como si se hubiera cumplido un acuerdo de pleno de 1980, estaríamos hablando ahora de este tema. Evidentemente no estaríamos hablando de este tema, estaríamos hablando de otros. Es decir, que si estamos hablando de este tema es que porque precisamente el acuerdo de 1980, que es posterior a todos los escritos que usted ha dicho de la Abogacía del Estado, o sea, el ayuntamiento de entonces, con buen criterio, con la Junta Local de Ganaderos, como eso estaba tan barullado, se pusieron de acuerdo
Fíjese si es importante para decir, oye, nos olvidamos de lo que dice la abogacía del Estado, sí, y vamos a hacer un acuerdo en el que digamos, yo te respeto a ti esto y yo te respeto a ti lo otro. Lo firmamos y se acaba el problema. Fíjese si fueron entonces inteligentes de hacer ese acuerdo, con mis respetos a los que fueran, que no quiero... Es decir, que eso no se ha hecho. Si eso se hubiera hecho en su día, no estaríamos aquí hablando de este tema. Pero como eso en su día no se hizo y no se ha hecho hasta el día de hoy, y la voluntad de este ayuntamiento fue precisamente negociar con la Junta Local de Ganaderos a ver si en el 2008 eran capaces de mantener el acuerdo para llevarlo aquí otra vez a este pleno y decir, oye, nos ratificamos, pero como eso no fue posible, por desgracia, no se llegó a ese acuerdo, pues evidentemente el ayuntamiento lo que no puede hacer es dejación de sus funciones y dejar la cosa como está, sino, como se dice, más vale tarde que nunca, vamos a emprender las acciones correspondientes para de una vez por todas que sea el juez el que diga lo que tenga que decir. Y ya se acabó este tema. Ahora no hacemos ninguna dejación, porque se ha intentado el acuerdo que no se hizo, no se ha conseguido, no nos queda otra vía. Y si alguien tiene otra vía mejor, yo, señor Arastoy, desde luego estoy encantadísimo de llegar a otro acuerdo en los mismos términos. Ahora, lo que no estoy de acuerdo, y este grupo va a defender, es que las propiedades del ayuntamiento, que es nuestra obligación, defenderlas hasta el final. Eso lo tenemos muy claro. Y es la única vía que el informe jurídico, que no lo decimos nosotros, es lo que ha hecho el informe jurídico por segunda vez, porque ha hecho dos, ¿qué es lo que dice? Y por tanto, nosotros lo único que hacemos, como tantas veces se dice en este pleno, que hay que ser respetuosos con los informes jurídicos, y lo que vamos a hacer es apoyar lo que dice ese informe jurídico, porque creemos que defendemos los intereses del ayuntamiento. Si ustedes no lo ven claro y creen que no se defiende así, yo lo respeto perfectamente, pero nosotros sí que lo tenemos claro y lo vamos a defender. Nada. Muchas gracias. Tiene la palabra por el CPC, señor Sagarra. Creo que no ha dado en el clavo, pero voy a intentar explicárselo otra vez. La dejación de funciones es de no reclamar que el ayuntamiento siempre ha dicho que era suyo. Yo ahora no puedo decir que como no me has dado lo que tenía yo que reclamarte, no te voy a reclamar aquello que pasa por ahí. No puedo reclamarte más que el 42, que es donde estaba el litigio entre el ayuntamiento y la ganadería. Y la ganadería es igual que un particular, que nadie se confunda. Es un propietario particular, que la formarán 5, 10 o 25 o 200 gasponinos. Pero ese no es el problema. ¿Quién forma la ganadería? El problema es qué ha hecho este ayuntamiento con ese acuerdo que resuelve ese contencioso que no llegó a existir. Ese contencioso estaba, señor, bienvenido Callao, señor Callao, estaba sobre el 42. Y no existe ningún documento en esta casa, ninguno, que hable ni antes del 80, ni después del 80, ni nunca, nunca, nunca del polígono 10 como propiedad municipal. Es tal el asunto, tan claro, que el propio ayuntamiento le dice a la ganadería en pleno, le dice, oiga, el polígono 10 reconocemos que ha sido siempre desde el tiempo inmemorial propiedad de la ganadería. Yo no sé por qué lo dicen, porque no estaba en esta corporación. Los que estaban lo sabrán. Pero se lo dice así de clarito. El polígono 10 ha sido desde el tiempo inmemorial propiedad de la ganadería. Y es más, le dice más. Dice, y una inscripción que había en el año 50 en catastro, que no en registro, en catastro, que es una herramienta de índole fiscal, le dice bien claro que esa inscripción estaba por error. Y lo dice el ayuntamiento, no lo dice el peritín que pasa por allí, se lo dice la corporación municipal en pleno, en acto público y solemne. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Y además de que es lo que hay, sigo insistiendo que los señores que han estado aquí a lo largo de la historia de la corporación desde el año 79 y sobre todo desde que se toma el acuerdo del año 80, son los únicos responsables de saber que este acuerdo tenían que hacérselo cumplir a la ganadería. Tenemos que hay que volver a hacer el acuerdo. Usted ya se lo hizo el acuerdo. Y si la ganadería no se lo da, como si es Juanito el que no se lo da, se lo reclama y tiene un documento público para reclamar, lo he dicho antes y lo voy a insistir, ya se había terminado el pleito. No había pleito, no había dudas de quién era el propietario, para que lo tengamos claro. No había dudas de quién era el propietario del polígono 42, porque la ganadería lo reconoce expresamente.
Pero ¿por qué ustedes no lo han reclamado durante 30 años? Eso es lo que queremos saber. ¿Por qué no han ejercido las secciones como le dice el abogado del Estado? Claro que antes, pero no hace falta que lo diga el abogado del Estado. Aquí hay un secretario permanente en este ayuntamiento que sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que tiene que decir. Y tiene el deber, el secretario, le guste o no le guste a usted, tiene el deber, sí, de custodiar. Déjenme hablar, que yo no les he interrumpido, yo estoy hablando con la educación. Tiene el deber de la vigilancia de los documentos y de poner sobre la mesa de los alcaldes los asuntos pendientes, señores míos. ¿O quién tiene la custodia de los documentos en el ayuntamiento? ¿Están en el cielo o en el limbo? Los tiene el secretario de la corporación, porque es una de sus obligaciones. Y sigo diciendo lo mismo, les guste o no les guste, pero esto es así. Y ya nos hemos cansado de los balones fuera. Hay que hablar claro, conciso y preciso. Aquí hay una responsabilidad por dejación de funciones de una pérdida de un patrimonio municipal, que es patrimonio municipal desde el año 80, ese polígono pendiente, desde el año 80. Y se ha dejado perder porque ni siquiera lo van a reclamar. Dicen, ahora vamos al 10. Bueno, pues quieren ir al 28. Es algo que no tiene ningún sentido. O sea, se cae por su peso. Por lo tanto, nuestro grupo ya tomó una decisión. Ustedes son los responsables, hagan lo que tengan que hacer y ya hablaremos de esto. ¿Ha terminado? Está siendo suficientemente debatido. No creo que siga otro turno más. Pregunto si quiere otro turno más y si no, vamos a puntualizar. No, ya. Nada más. Entonces la palabra que le vayamos. Yo solamente una puntualización, no seguiré con el debate. En todas las intervenciones que ha hecho hasta ahora ha insistido en el mismo tema, que no se han ejercido las funciones, que no se han puesto de acuerdo. Y no he visto que haya puesto ninguna alternativa encima de la mesa para intentar recuperar el patrimonio del ayuntamiento. Ninguna. Simplemente en negativo. No se ha hecho, se debería haber hecho. No se ha hecho, se debería haber hecho. Pero, por favor, me gustaría que después de pedir 2 informes jurídicos, 2, no 1, 2, porque no le gustaban o porque no estaban claros, por lo que fuera, ahora que tenemos 2 informes jurídicos, resulta que tampoco le gustan. Y no pone ninguna alternativa que diga, el ayuntamiento para recuperar ese patrimonio debe hacer esto. Aún no se lo he oído. Y eso me gustaría, porque a lo mejor es la solución y usted sabe más que nadie y tenemos la solución. Lo único que hace el Grupo Socialista es hacer caso a lo que dice el informe jurídico para reclamar unos bienes que creemos que pertenecen al ayuntamiento. Y usted dice que no se ha ejercido. Estoy de acuerdo, que estamos de acuerdo. Vale, pues ya está. Como veo que no escuchas, se lo voy a Espere, le doy la palabra. Le doy la palabra. ¿Terminado ya? Tiene la palabra. Ahora tiene la palabra. Muchas gracias. Disculpe, yo en negativo no he hablado para nada. He hablado en negativo de ustedes, eso sí. Ustedes sí me han hablado en negativo porque son los responsables de esta historia. Y aún no me han contestado, estoy esperando que me digan, no somos los responsables, será uno que pasaba por ahí. Que es lo que hacen siempre, cuando hay una patata de estas, que es bien gorda. Bien, en negativo no, pero en positivo se lo digo bien claro. Aquí yo me he leído bien la documentación, me la he repasado los antecedentes, he repasado todo. Y aquí solo se habla del polígono 42, solo está ese litigio con la ganadería. Solo está ese litigio. Dígame con qué título vamos a reclamar lo que no ha sido nunca del ayuntamiento. Dígame el título. Quiero saberlo, porque hombre, tanto todos hoy, para saber cómo funcionan las cosas. Y no podemos engañar a los ciudadanos con ningún litigio para alargar esto indefinidamente. No podemos engañar a los ciudadanos. A ver, ¿con qué título vamos a reclamar? ¿Con qué título? ¿Saben lo que es el título? Es la escritura pública. Es un documento privado de compraventa, es la posesión ininterrumpida. Ese es el título. ¿Cuándo ha poseído el ayuntamiento el polígono 10, señores? ¿Cuándo? Eso es lo que tengo que saber como concejal, para adoptar un criterio. Mientras no me lo digan, mi criterio es abstención, porque es absurdo. No me están diciendo cuál es la base fundamental de esto. Y cuando dicen en el informe que dice usted que hay, que tenía que haber 22. 22 puede haber informes, o 50.000. Pero es que tenemos que ir al grano. Al grano. ¿Cuál es el título para demandar el polígono 10? Señores, ¿cuál? Aquí no se dice. Se habla de una anotación catastral del año 50. Eso no es un título. Y menos título cuando esta corporación reconoce que desde tiempo inmemorial era propiedad de la ganadería esa finca, esa partida. ¿A qué estamos jugando aquí? ¿A qué estamos jugando aquí? Vaya, no puedo participar en ese juego. Me lo impide mi conciencia. Y no diga usted que hablo en negativo. El único polígono que se puede reclamar, ¿sabe cuál es? El 42. El 42, que es el que es propiedad del ayuntamiento.
Es así de sencillo. El 42. Lo dijimos en comisión. Ahora nos tenemos... Bueno, yo no quiero hablar de los informes, no hay bueno que hablar porque... es igual, que no merece la pena. Oiga, eso es lo positivo, el 42. Pero ustedes saben perfectamente qué pasa con el 42, ¿verdad que lo saben? ¿Verdad que lo saben? Pues si lo saben, dígaselo a los ciudadanos. ¿Qué pasa con el 42? Dígaselo. Que no han ejercido sus funciones de reclamar el polígono 42, señores. Eso es lo que ha pasado. Y se lo puede decir 28 veces. Pues reclámenlo. Y díganos si no, ¿por qué no lo reclaman? Díganos a la corporación y a los ciudadanos por qué no reclaman el 42. Dígalo. Ya está. ¿Más fácil? Entonces, ¿cómo la pongo? ¿Ha terminado? Sí. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Puedo hacer una aclaración? En la palabra. No, buenas noches de nuevo. Vamos a ver, lo he dicho yo antes, el 42 ha prescrito, pasó hace 15 años. No se puede reclamar una cosa que ha prescrito. Y el plan que no se entera dice que ha prescrito, lo dice aquí públicamente. No se puede reclamar porque el polígono 42 porque ha prescrito. Porque ha pasado el plazo para reclamarlo. ¿Tenemos claro todos? ¿Está claro? Pienso que sí, ¿no? ¿Ha prescrito o no ha prescrito? ¿La secretaria? Ah, ya, pues ya está. Bueno, pues me parece que el polígono 42, que era del ayuntamiento del 80 al 95, ya no se puede reclamar. ¿Por qué ha prescrito? Claro, ya está. Pues por eso no se puede reclamar el 42 y vamos a por el 10. A ver si tenemos suerte. Yo digo que si tenemos suerte, bien, pero cada vez vamos a perder los dos, el 42 y el 10. Lo que he dicho como aclaración. ¿Terminado ya? Sí, gracias. Pues le doy la palabra. Yo finalizo esta intervención porque debe constar, quiero decir, constar en acta, y hay muchos ciudadanos que hay que enterar, que lo que hace en este caso el Grupo Socialista es simplemente llevar a acuerdo el informe jurídico que ha hecho los servicios jurídicos de este ayuntamiento. ¿Queda claro? O sea, que quede claro. El debate está terminado, pero vamos a ver, lo que está claro es que ninguno de los que están en esta mesa, incluida la secretaria, estábamos en el 80. Algunos se no habían nacido, pero no, ya somos los mayores que habíamos nacido. Las responsabilidades existen, pero asumiremos lo que tenemos que asumir. ¿Me permiten hablar, por favor? Que estamos callando el rato. Lo que está claro es que no pueden ser los dos del ayuntamiento ni los dos de la ganadería. Es lo que tiene que ser es uno de la ganadería y otro del ayuntamiento. No puede ser que en una sociedad de ganaderos se inscriban los dos polígonos. Y como eso está claro, hemos de defender lo que entendemos que debemos de defender. Que se ha hecho tarde, pues se ha hecho cuando hemos podido hacerlo, cuando nos hemos enterado de que existía. Porque desde el año 60 aquí han pasado varias corporaciones, varios grupos políticos, entonces estamos aquí, todos, varios alcaldes, y la responsabilidad será de quien sea, y en la parte que corresponde al Partido Socialista yo pediré disculpas, pero los demás también. Por lo tanto, yo creo que no está en uso de la palabra, el debate se ha terminado ya y han dicho todo lo que tenían que decir. No les he cortado ni un instante, y les he dejado decir lo que quisieran. Por lo tanto, la culpa la asumiremos quien tenga que asumirla, pero si de echar balones fuera, también lo digo para los demás. Por lo tanto, vamos a intentar solucionar y vamos a intentar reclamar lo que consideramos que tenemos que hacer. Se somete a votación. ¿Se mantiene voto de comisión? Sí. Pues se aprueba por mayoría con 5 votos a favor y 8 abstenciones. Bien, traemos al Pleno 2 turnos de urgencia, en principio, y primero es la operación de tesorería y el segundo es solicitar una subvención para gastos de funcionamiento del Museo de la Pesca. Nos obliga la convocatoria a hacerlo a través del Pleno y tiene fecha de caducidad. Pregunto a los portavoces, al Pleno, si les parece bien aprobar la urgencia de estos 2 puntos. Pues entonces pasamos a debatir. ¿De acuerdo con la urgencia? Unanimidad. Pasamos a debatir los 2 puntos de urgencia. El primero es la operación de tesorería y la secretaria tiene que decir algo, si no le da la palabra a la concejal de Hacienda. Únicamente lo que había en el expediente, el informe de intervención y el de secretaría. Tiene la palabra. Sí, bien, gracias, señora alcaldesa. Y es decir que el motivo de que venga por turno de urgencia es que cuando se celebró una comisión informativa no había
finalizado el plazo de presentación de solicitudes por parte de las entidades financieras. Yo, referente a este tema, decir pues, dos cosas. Básicamente, en primer lugar, que ahora sí que estamos dando, a través de una operación de tesorería, como se está concertando en este momento, sí que estamos dando realmente el uso que conlleva una operación de tesorería en sí, que es el tener liquidez para hacer los pagos, para hacer frente a los pagos, como se está haciendo ahora con la periodicidad que nos hemos marcado y que seguramente tendremos que modificar, y adelanto, porque con la ley de morosidad que entró en vigor el 7 de julio, pues seguramente tendremos que ir acortando todavía más los plazos de pago a proveedores. La tendencia es ir hasta el 2013 para el pago a 30 días. Como digo, por un lado, se utiliza la operación de tesorería para hacer frente a esos pagos de manera puntual, y en segundo lugar, pues porque este ayuntamiento pues está soportando unos gastos que en muchos momentos tiene que adelantar. Pues, por ejemplo, las subvenciones que vinieron con el Plan E, las obras del Plan E, pues el 30% de esas obras, la verdad que tardó bastante en llegarnos, y los constructores pues sí que cobraron a su debido tiempo. Sin embargo, el ayuntamiento tuvo que adelantar. Por eso digo que la operación de tesorería sí que se está usando ahora para los fines que realmente son y tiene una operación de tesorería. Dicho esto, presentadas las ofertas que tenemos de las diferentes entidades bancarias, la propuesta de este equipo de gobierno es la que nos presenta Ibercaja. El importe de la operación, decir que es por 800.000 euros. Sí que tengo que decir también que se ha ido minorando, con lo cual este ayuntamiento no se está endeudando más, sino que al contrario, vamos a amortizar una operación de tesorería de 850.000 para concertar otra de 800. Y arrastrábamos otra anterior de 900 y pico, con lo cual hemos ido minorando. Entonces la propuesta que se trae a este pleno es la de Ibercaja, la que nos ha presentado Ibercaja. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Los sometemos a votación. ¿Les parece? Porque ahora es un asunto de urgencia. ¿Quieren debatir? ¿Desean intervenir? Sí, un segundo. Pues tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, bueno, solamente ya, como se nos ha informado antes de la urgencia, sin entrar en el tema de las propuestas, tal como hemos hablado los portavoces, quiero decir que este grupo se va a abstener por una mera cuestión. Yo estoy de acuerdo además que los fines de la operación de tesorería, como decía Ana, la portavoz de compromisos, sí que es verdad. O sea, yo estoy partidario de tener una porque además se utiliza para pagar cosas que tienen que ir adelantando y tal. Y han recalcado ya varias veces que no como antes. Quiero pensar que, bueno, que evidentemente se utiliza para pagar e intentar estar al día, ¿no? Y también valoro, de hecho, el hecho de que cada vez vayamos renovando lo que es menos cantidad. O sea, recuerdo que antes andaba por 960, 970 y vamos bajando. De todas maneras, el hecho de abstenerme es simplemente porque además quería hacer un globo, que luego haré, es por el hecho de que en base a la liquidación en 2009, o sea, ya lo hemos comentado una vez que hay que hacer unas depuraciones en base a los derechos, etcétera, etcétera. Y este grupo, si hemos simplemente he calculado, o sea, que tenemos pues el millón ese 250.000 euros pendiente de 2001 a 2008, que sigo sin tener medianamente claro. No es una excusa para abstenerme aquí, pero sí que es realmente, quiero decir que jugamos con unos remanentes, una serie de cosas en las cuales tampoco este grupo pertenece, que decía, al grupo de gobierno, y por lo tanto no voy a entrar en el fundamento de la operación, pero a expensas de reconocer que es necesario tener una operación de este tipo. Pero vamos, en principio me voy a abstener. ¿Ha terminado? Muchas gracias. Tiene la palabra. ¿No desea intervenir? ¿Desea intervenir? Yo aclararle dos cuestiones. Ahora, aclararle simplemente dos cuestiones. Decirle que la documentación y los datos que obran en este departamento en este momento son exactamente los mismos que tenía en el pleno pasado. O sea, la carta que se envió a la Diputación Provincial para que nos aclararan la situación de los derechos que hay pendientes de cobro y que nos tienen que aclarar si prescriben, si son motivo de prescripción o no, sigue sin llegarnos. Se reiteró una segunda ocasión y visto lo visto, pues veo que lo tendremos que reclamar una tercera o una cuarta vez, esos datos. Y por otro lado,
los otros derechos que sí que estaban prescritos y los que pedían una documentación, pues estoy en la misma situación que el pleno pasado porque no tengo todavía el informe jurídico que pedí en el pasado pleno. O sea que poco más les puedo decir de lo que les dije ya el pleno pasado. Muy bien, nadie quiere intervenir más en este punto. Yo les agradezco mucho todo lo que han dicho, pero el uso que se va a hacer de la cuenta de la operación de crédito, la operación de tesorería, es el que se ha hecho siempre para la operación de tesorería. Está arreglado para qué sirve esa operación de tesorería. Y cada ayuntamiento que ha estado lo ha usado como mejor ha podido y ha sabido, precisamente para dar liquidez a las cuentas del ayuntamiento. Y a lo mejor usted lleva poco tiempo, pero nosotros también tenemos memoria en el tiempo. Y todos hemos usado la cuenta, siendo alcaldes y siendo concejales, en la medida que hemos podido, para poder dar liquidez a las cuentas del ayuntamiento. Siempre se ha usado para eso. ¿Se somete a votación? PP. Par. Abstención. PSOE. ¿Sí? ¿PC? Sí. Se aprueba por mayoría con 3 abstenciones. Sí. Ahora llegamos al punto de la propuesta. Perdón, el segundo turno, sí, es que estaba bien, me había pasado del segundo punto, que es la solicitud de subvención. Se publicó en el Boletín Oficial de Aragón número 130 de 5 de julio la orden de 10 de junio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones del Fondo Local de Aragón para gastos de funcionamiento de archivos y museos para el año 2010. Se ha redactado un proyecto y una memoria explicativa del Museo de la Pesca por la Técnico de Cultura por un importe de gastos de 37.157,73 euros y se propone aprobar el proyecto y la memoria explicativa del museo y concurrir a la convocatoria formulada por el Departamento de Educación, Cultura y Deportes para atender gastos de funcionamiento de archivos y museos y solicitar subvención en cuantía máxima. ¿Desea intervenir en este punto? ¿Se somete a votación? ¿Todos los grupos de acuerdo? Sí. Unanimidad. Y ahora retomamos lo que ustedes han propuesto. Votar la urgencia, ¿eh? Esa propuesta de acuerdo. Sí, pero Evidentemente. Vale, por eso decía que había que votar la urgencia. vamos a ver, votamos primero la urgencia, pero luego en los puntos que usted ha hecho de acuerdo deberíamos repetirlos porque en algún caso ha ido un poco deprisa y a lo mejor no hemos tomado las debidas notas para aclararlo. Si le parece, votamos primero la urgencia. Me imagino que para votar la urgencia tendré que motivar la urgencia. Porque si me votan que no la urgencia ya no puedo motivarla ni explicarlo. Tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Siento repetir algo otra vez, pero me obliga así, por en este caso, y el derecho a claro. Vamos a ver, señora Soy. Bueno, la urgencia. Señora Soy, si no repita todo el escrito, sino los puntos del acuerdo que usted, porque además todo lo hemos oído. Bien, bien. Bueno, pues motivo la urgencia, como te he leído anteriormente, y me voy a pasar por todos los puestos, el Partido Aragonés propone que el Pleno de Ayuntamiento de Caspe tome los siguientes acuerdos. ¿Tienes acuerdo? Pero eso no es la urgencia. Claro, estoy diciendo que tengo que motivarlo. Claro. Si me voté la urgencia antes de leerlo, ya está, no lo leo, pero si no tendré que leerlo entero. Vamos a votar la urgencia. ¿Cuál es la urgencia de plantear este acuerdo al Pleno? Pues porque que no puede esperarse a otro pleno ordinario. Esa es la motivación. Porque precisamente ha habido un punto en el orden del día que era llevar a cabo la sentencia. Ese es el motivo. El motivo es ese, lógicamente, un juicio que ha perdido el ayuntamiento en favor del vecino. Por eso de plantear la urgencia, por eso. Ahora sí. Bueno, por lo tanto, votamos la urgencia. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Todo el mundo de acuerdo? Unanimidad. Y ahora ya le damos la palabra para que usted nos centre los puntos que quiere aprobar.
Bueno, pues muchas gracias, alcaldesa. Gracias a todos los grupos de la corporación por apoyar la urgencia que presenta este partido. Desde luego, es de agradecer. Por lo expuesto, el Partido Aragonés propone que el Pleno del Ayuntamiento de Caspe tome los siguientes acuerdos. Primero, que se paralicen los expedientes sancionadores hasta ahora iniciados y que se llegue a un acuerdo con los vecinos para evitarles gastos a todos los vecinos de Caspe. Segundo, que se inicien las acciones pertinentes o consultas para dilucidar si aquellos vecinos que han pagado las sanciones y no han interpuesto contencioso puedan recuperar a través del amparo de la sentencia del contencioso el dinero que han pagado. Tercero, que todos los grupos municipales manifiesten en este pleno de voluntad de modificar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de forma que dentro de este se recoja la solución de las viviendas diseminadas, dando como por ejemplo el siguiente acuerdo. Y ponemos una serie de ejemplos, ¿no? A. Que las viviendas de antes de 1990 quedarán al amparo de lo dispuesto totalmente legalizadas. B. Que la superficie para realizar una construcción anterior a 2010 será de 2.500 metros cuadrados. Espera, vale. Superficie anterior a 2010. Será que la superficie para realizar, no, que las superficies para realizar una construcción anterior a 2010 que la superficie para realizar una construcción anterior a 2010 será de 2.500 metros cuadrados. Una construcción, la superficie, de 4.000. C. C. Que a partir de 2010 la cantidad mínima de superficie requerida será de 4.000 metros cuadrados en vez de 10.000. Y punto 4, antes, 4.000. de 4.000 metros cuadrados en vez de 10.000. D. Y el punto 4, punto 4, ante esta situación que se comunica al Departamento de Urbanismo y la Comisión de Urbanismo del Gobierno de Aragón el deseo de la modificación de las medidas antes dispuestas al Plan General de Ordenación Urbana dentro del periodo de alegaciones. Sí. Yo, antes de dar la palabra a los distintos portavoces, se supone que usted ha hecho las propuestas porque todo eso me parece bien, en principio, ¿vale? Sí, porque usted la ha leído porque está convencido de esto. Si no, no lo propondría a la mesa, se supone. Decir que vamos a debatirlo, porque así se ha decidido en esta mesa, pero que es tan denso el tema que, siendo que el jueves pasado tuvimos una comisión de urbanismo, yo creo que les hubiera hecho un gran favor a los portavoces y a los concejales de esta corporación si usted hubiera dado alguna pista para que cada grupo lo hubiera estudiado convenientemente y no traerlo a bote pronto porque tienen mucha enjundia para no haberlo estudiado oportunamente cada grupo. Es lo que debo decirle, que creo que los demás portavoces y concejales están de acuerdo con esto. Pero no obstante, usted lo ha traído y aquí se va a debatir, ¿de acuerdo? Y ahora voy a dar el turno. No, en su turno ya me ha aclarado lo que quiera. Yo le he dado la palabra, ha dicho lo que ha querido. Yo ahora ordeno el debate, le doy la palabra a los portavoces y cuando sigue su turno dice lo que le parece oportuno. Pero no obstante, como son temas que afectan directamente a temas de urbanismo, yo no sé si le pida al concejal de urbanismo si le parece una primera aproximación y luego damos turno a los distintos portavoces para, primero porque es responsable de este departamento, a ver qué opina sobre ese tema. ¿De acuerdo? Tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Soy responsable de urbanismo, usted también. Sí, no todos. Sí, He sido callado también porque soy presidente de la comisión. Sí. Las cosas, cuando vienen mal dadas, hay que asumirlas siempre bien. Yo estoy para eso, no hay problema. Muchos años asumiendo todo lo que toca y más. Pero creo que hay una concepción error. Lo primero que hizo este concejal cuando leyó la sentencia se da varias veces. Porque este concejal aquí, y en Roma, y en Lima, y a los vecinos y a los asesores de los vecinos les ha dicho siempre lo mismo. Que este ayuntamiento, en los expedientes disciplinarios, se ha limitado a atender a los vecinos cuando han venido, a atender a los letrados y a decirles, mire usted, nosotros, cada expediente es un expediente disciplinario que establece el servicio de disciplina urbanística del ayuntamiento y nos limitamos
solicitamos a lo que nos digan los servicios técnicos, y lo he dicho 1000 veces, pero lo repito para que no haya ninguna duda. No hay una voluntad política sancionadora, esto lo hemos dicho también muchas veces, porque si hubiera habido, escúcheme, si hubiera habido voluntad política sancionadora, y usted lo sabe, en vez de 4.000 euros de sanción, la corporación hubiera puesto como entero en 15.000. Eso es una voluntad, podríamos haber puesto hasta 30.000, pero es una cuestión. O sea, hasta 30.000, eso es voluntad sancionada. Se puso 4.000 porque había que templar la situación. Y mal puesto además, porque cada expediente, si se hubiera hecho bien el expediente desde el inicio, y se hubiera iniciado como tiene que ser, que lo dice el juez, es empezar el expediente como, pues primero hay que determinar la legalidad urbanística, que es lo que se ha infringido, y una vez que se determine la legalidad urbanística que se ha infringido, si es falta leve o es grave, como ya se. Y así es como se empiezan los expedientes y se acaban. Y entonces el juez no nos hubiera dicho una sentencia, las cosas que nos dice, que me la he leído, le digo con detalle y bien subrayado. ¿Sabes qué? Aquí no lo tenía subrayado, que no era. Pero lo que dice el juez es ilustrativo. Primero que todo lo que se decía de que el señor arquitecto municipal, que es el primer punto, de que no sabían que el que había pedido licencia para la hacer agrícola y se había hecho una vivienda, que era fundamentalmente que el expediente se